La noche antes de mi boda, encontré a mi prometida en la cama con mi hermano. Ella me miró fijamente a los ojos y me dijo, nunca quise casarme contigo, Diego. Siempre lo quise a él. Me alejé de ambos sin mirar atrás, pero 5 años después, ella regresó arrastrándose de rodillas, suplicando perdón. No soy el tipo de hombre que cuenta historias sobre sus sentimientos, sobre corazones rotos o sueños destrozados. Pero esta historia necesita ser contada porque cambió todo lo que creía saber sobre la lealtad, sobre la familia y sobre quién demonios era yo en realidad. Mi nombre es Diego Cázares, y esta es la crónica de cómo morí y regresé como alguien completamente distinto. Mi oficina era mi santuario aquella tarde, suspendida en el piso 32 de un edificio que mi propia empresa había ayudado a erigir. Cázares Construcciones no era solo un negocio, era la prueba de que un muchacho que venía de la nada podía levantar un imperio con nada más que sudor, acero y una terquedad inquebrantable. La vista desde mi escritorio se extendía sobre Madrid como una promesa, con el atardecer tiñendo la ciudad en matices de ámbar y carmesí. Todo era preciso, controlado, exactamente como yo necesitaba que fuera. La invitación de boda descansaba sobre mi mesa. La caligrafía elegante de Sofía marcaba cada sobre con esa confianza silenciosa que ella llevaba a todas partes. Faltaban 3 semanas para que lo hiciéramos oficial. 3 semanas para poder cerrar finalmente el capítulo sobre los restos de mi pasado. Entonces, mi teléfono vibró contra la fría superficie de mármol y lo vi. Un número desconocido. Un único mensaje que hizo que mi mandíbula se tensara involuntariamente. Diego, necesito verte. Es importante. Solo una letra, Pero esa letra no era solo un carácter en una pantalla, era el eco de una explosión que había desgarrado mi vida hacía 5 años, dejando nada más que tierra quemada en las ruinas humeantes de todo en lo que alguna vez creí. No salté, no maldije, ni arrojé el teléfono al otro lado de la habitación como algún tonto desesperado en una mala película. Simplemente le di la vuelta despacio y me quedé mirando el horizonte, sintiendo cómo aparecía la primera fisura en la armadura que había pasado media década construyendo. Lo que ocurre con la traición es que no solo duele en el momento, reconfigura todo tu cerebro, cambia la química de quién eres. Antes de aquella noche hace 5 años, yo era diferente, más suave, quizá más confiado, definitivamente. Creía en cosas como la lealtad y los vínculos familiares, creía que las personas a las que amabas estarían a tu lado cuando el mundo intentara derribarte. Estaba construyendo una vida con Elena Barrios, planeando un futuro que parecía tan sólido como los cimientos que mi empresa vertía cada día. Elena era periodista por aquel entonces, inteligente y hermosa, con esa forma de mirarte que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Nos conocimos en una gala benéfica donde se suponía que yo debía alternar con posibles inversores, pero pasé toda la noche hablando con ella, olvidándome de tarjetas de visita y apretones de manos, perdido en su risa y en la forma en que desafiaba cada palabra que yo decía. 6 meses después, le pedí matrimonio en la misma azotea donde me encuentro ahora. Y cuando dijo que sí, pensé que me había ganado la lotería de la vida. Mi hermano menor, Mateo, siempre fue el carismático, el hablador, el tipo que podía venderle hielo a un esquimal y hacer que éste le diera las gracias. Trabajaba en finanzas, o al menos eso decía, lanzando siempre términos como estrategias de derivados y optimización de fondos de cobertura como si significaran algo profundo. Sus trajes eran demasiado brillantes, su colonia demasiado fuerte, su risa demasiado ruidosa. Pero era mi hermano, y yo había pasado toda mi vida inventando excusas para sus defectos, cubriendo sus errores, creyendo que la sangre significaba algo inquebrantable. La noche antes de mi boda, el cielo se abrió con una de esas tormentas castellanas que parecen bíblicas, como si la naturaleza misma intentara lavar algo sucio. Conduje de vuelta a la casa que Elena y yo compartíamos porque había olvidado la caja de terciopelo, la que contenía el anillo de compromiso de mi abuela que Elena debía lucir al caminar hacia el altar al día siguiente.
La casa estaba a oscuras cuando entré en el camino de entrada, con la lluvia golpeando el parabrisas tan fuerte que apenas podía ver. Pero mientras subía los escalones hacia la puerta principal, escuché algo que hizo que mi mano se congelara en el pomo. Risas. Risas masculinas que venían del piso de arriba, de nuestro dormitorio. Mi corazón no se aceleró. No golpeó contra mis costillas como se esperaría en un momento así. Simplemente se detuvo. Se quedó completamente inmóvil, como si mi cuerpo lo supiera antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. Abrí la puerta con manos que no temblaban, subí las escaleras con pies que no vacilaron, porque una parte de mí ya había aceptado lo que estaba a punto de ver. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y a través de ella los vi. Elena, la mujer que iba a convertirse en mi esposa en menos de 12 horas, enredada con mi hermano como si él fuera el oxígeno y ella se estuviera ahogando. No me notaron al principio, demasiado absortos en cualquier cosa retorcida que creyeran estar haciendo. Entonces los ojos de Elena encontraron los míos. Y lo que vi allí no fue vergüenza, ni horror, ni siquiera arrepentimiento. Fue algo peor. Algo que cortó más profundo que cualquier cuchillo. Fue alivio. Como si hubiera estado esperando este momento, como si ser descubierta fuera exactamente lo que quería. Mateo tuvo la decencia de parecer incómodo, buscando su ropa a toda prisa con esa misma expresión de pánico que tenía de niño cuando mi padre lo atrapaba robando de mi hucha. Pero Elena simplemente se quedó allí, poniéndose una bata con esa extraña mezcla de culpa y triunfo jugando en su rostro. Entonces pronunció las palabras que ecoarían en mi cabeza durante los siguientes 5 años: nunca quise casarme contigo, Diego. Siempre lo quise a él. No hubo una disculpa, ni una explicación, solo una simple declaración de que todo lo que habíamos construido juntos, cada promesa hecha, cada momento compartido, no había sido más que una elaborada mentira. Se había estado conformando conmigo mientras anhelaba a mi inútil hermano todo el tiempo. Y la boda de mañana se suponía que era su sacrificio, su noble gesto de elegir la estabilidad sobre la pasión o cualquier basura romántica con la que se hubiera convencido para justificar esta traición. No grité, no me enfurecí, no les di la satisfacción de verme roto. Simplemente me quedé allí durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos, memorizando cada detalle de ese momento para nunca olvidar qué aspecto tiene la confianza cuando muere. Luego caminé hacia el tocador, coloqué la caja del anillo encima con un cuidado exagerado y hablé con una voz que parecía venir de alguien completamente ajeno. Has tomado tu decisión, Elena. Ahora, veamos qué crece de ella. Me di la vuelta y salí de esa casa, de esa vida, con el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí, resonando como un disparo en la noche lluviosa. Detrás de mí pude oír a Elena gritando mi nombre, su voz quebrándose con algo que pudo ser pánico, o quizá arrepentimiento. Pero no me volví. Aquel Diego Cázares, el que creía, confiaba y amaba sin cuestionar, murió en ese dormitorio. Lo que salió a la tormenta fue algo nuevo, algo más duro, algo que nunca volvería a ser tan vulnerable. A la mañana siguiente, envié un único mensaje a la coordinadora de la boda diciéndole que cancelara todo. Luego apagué mi teléfono y desaparecí. No de forma literal, no como algún personaje dramático de película que finge su muerte. Simplemente me enterré en el trabajo tan profundamente que nada más podía alcanzarme. Cázares Construcciones se convirtió en mi religión, las obras, en mis iglesias, las jornadas de 16 horas, en mis oraciones. Dejé de ir a las cenas familiares, dejé de responder a las llamadas de mi padre cuando intentaba suavizar las cosas como si esto fuera solo otra riña fraternal que pudiera arreglarse con tiempo y perdón. En el trabajo aprendieron rápido a no preguntar por mi vida personal, a no mencionar el nombre de Elena, a ni siquiera insinuar la boda que nunca ocurrió. Me hice conocido como el jefe que llegaba antes del amanecer y se iba después de la medianoche, alguien capaz de leer planos en sueños y detectar problemas estructurales que a otros contratistas les llevaría semanas identificar. Mi empresa creció porque volqué todo en ella,
cada onza de energía que habría ido destinada a construir un matrimonio, a criar hijos, a ser parte de una familia. Al final del primer año, habíamos duplicado nuestros ingresos. Al final del segundo, abrimos sedes en Barcelona y Valencia. Al final del tercero, Cázares Construcciones era una de las firmas más respetadas de España. Pero el éxito no llenó el vacío. No acalló la voz en mi cabeza que seguía haciendo la misma pregunta una y otra vez: ¿cómo pude estar tan ciego? ¿Qué señales pasé por alto? ¿Alguna vez me amó realmente, o yo solo era conveniente, el hermano mayor responsable con ingresos estables y un futuro prometedor? Mientras tanto, Mateo representaba algo más emocionante, más peligroso, más real. No me emborraché hasta la estupidez, ni busqué peleas en bares, ni me acosté con mujeres al azar para demostrar que lo había superado. En su lugar, construí muros. No del tipo literal de ladrillo y mortero, sino del tipo invisible que mantenía a todo el mundo a distancia. Iba al gimnasio a las 5 de la mañana y corría por la ribera del Manzanares hasta que mis pulmones ardían y mis piernas gritaban. Tomaba duchas frías que hacían sentir mi piel como si estuviera siendo desollada. Comía platos que sabían a cartón porque había dejado de importarme el placer y solo me importaba el combustible. Me convertí en una máquina, eficiente, productivo y completamente vacío por dentro. Entonces, 3 años después de la boda que no fue, conocí a Sofía Valdés en una comparecencia judicial. Me estaba demandando un subcontratista que alegaba que habíamos violado normativas de construcción, y Sofía era la abogada que representaba a mi empresa. Entró en aquella sala de juntas como si fuera la dueña. Vestida impecablemente con un traje gris marengo que irradiaba profesionalidad, portando un maletín que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Pero no fue su apariencia lo que captó mi atención, fue la forma en que me miró. No con lástima o curiosidad por mi pasado, no intentando arreglarme o curarme o sacarme de mi caparazón. Simplemente me vio tal como era y lo aceptó sin cuestionar. La demanda fue desestimada en una semana porque Sofía era así de buena en su trabajo, metódica, minuciosa y absolutamente implacable cuando era necesario. Después, la invité a cenar como agradecimiento, y ella aceptó con una pequeña sonrisa que no intentaba forzar nada. Esa primera cena se convirtió en una segunda, luego en una tercera, y lentamente, con cuidado, construimos algo que no se parecía en nada a lo que tuve con Elena. No había prisas, ni pasiones desesperadas, ni grandes declaraciones, solo 2 personas que habían sido heridas encontrando consuelo en la fuerza silenciosa del otro. Sofía nunca preguntó por Elena, nunca me presionó para hablar de la boda o de Mateo o de nada de aquello. Comprendía que algunas heridas necesitaban espacio para sanar, que la confianza debía ganarse en incrementos microscópicos. Nuestra relación creció como una buena construcción, una capa sólida a la vez, cada una probada y verificada antes de añadir la siguiente. Ella tenía sus propios fantasmas, sus propias razones para mantener la guardia alta, y nos dimos permiso mutuo para estar dañados sin necesidad de ser reparados. Después de 2 años juntos, le pedí matrimonio de la forma más sencilla posible. Estábamos preparando la cena en mi apartamento, un plato de pasta que ella me estaba enseñando a cocinar, y se reía de lo mal que yo había picado el ajo. La miré en ese momento, con harina en la mejilla y felicidad en los ojos, y simplemente lo supe. Saqué el anillo de mi bolsillo, uno que había elegido específicamente para ella, nada parecido a la reliquia familiar que intenté darle a Elena, y le pregunté si quería construir una vida conmigo. Dijo que sí sin dudarlo, sin dramatismos, y lo sellamos con un beso que sabía a salsa de tomate y a promesas que se sentían reales. Eso nos devuelve a aquella tarde en mi oficina, mirando el mensaje de Elena como si fuera una bomba esperando a estallar. Debería haberlo borrado de inmediato, bloqueado el número, fingido que nunca lo vi, pero algo me impulsó a enseñárselo a Sofía cuando llegué a casa esa noche. Quizá porque había aprendido que los secretos eran veneno, que ocultar las cosas solo les daba poder. Sofía estaba sentada en el sofá con ropa cómoda,
la armadura de sus trajes de trabajo reemplazada por unos leggings y una de mis camisetas viejas. Tomó mi teléfono cuando se lo entregué, leyó el mensaje 2 veces con esa expresión analítica que ponía cuando procesaba información, y luego me miró con esos ojos grises y tranquilos que nunca parecían alterarse por nada. Esto no es una petición, es un síntoma, dijo ella, con voz pausada y reflexiva. ¿Quiere algo? Y hasta que no descubras qué es, esta sombra va a pender sobre nosotros. Abrí la boca para discutir, para decir que no me importaba lo que Elena quisiera, que sus problemas ya no eran los míos. Pero Sofía levantó una mano, deteniéndome con un gesto gentil pero firme. Reúnete con ella, pero no solo. Esto no es tu batalla, Diego. Es un procedimiento legal. Yo seré tu testigo. Cierra cualquier puerta que haya dejado abierta de una vez por todas. Eso era lo que hacía a Sofía diferente de todos los demás. No se ponía celosa, ni posesiva, ni insegura. Se volvía estratégica. Veía los problemas como acertijos que resolver, obstáculos que eliminar, y abordaba nuestra relación de la misma manera que abordaba sus casos en el bufete, con lógica, con planificación, con un objetivo final siempre a la vista. Acordamos encontrarnos con Elena en el Serpentine Lounge, un bar exclusivo en el centro que era lo bastante público para sentirse seguro pero lo bastante privado para conversaciones difíciles. Sofía insistió en llegar temprano, reclamando la mesa adecuada, controlando el entorno como controlaba una sala de justicia. Nos sentamos en un reservado de esquina con una vista clara de la entrada. Y cuando Elena finalmente llegó, 20 minutos tarde, apenas la reconocí. La mujer que cruzó esa puerta parecía un fantasma de la persona que conocí. Había perdido peso, demasiado peso, y su ropa colgaba de su cuerpo como si perteneciera a otra persona. Su pelo era distinto, más corto y menos cuidado, como si hubiera dejado de preocuparse por las apariencias. Pero eran sus ojos los que realmente mostraban el daño, moviéndose por la sala con una expresión de acoso, sin posarse nunca en nada más de un segundo. Parecía alguien que no había dormido bien en meses, quizá años. Cuando vio a Sofía sentada a mi lado, algo feo cruzó su rostro. Celos, tal vez, o resentimiento porque yo había avanzado mientras ella claramente se estaba hundiendo. Se deslizó en el asiento frente a nosotros con manos temblorosas, tirando ya de la manga de su chaqueta en un gesto nervioso que la hacía parecer frágil y ligeramente desequilibrada. Diego, gracias por acceder a verme, comenzó, su voz quebrándose al pronunciar mi nombre. No pensé que lo harías. No respondí, solo la miré con la misma expresión que usaba con los contratistas que intentaban renegociar términos a mitad de un proyecto, plano, sin emociones, esperando a que llegara al grano. Se lanzó a contar una historia caótica y divagante sobre cómo Mateo la había dejado, cómo se había llevado el dinero de su cuenta de ahorros, cómo su carrera periodística se había desmoronado después de quemar demasiados puentes. Habló de vivir en un estudio con la calefacción rota, de trabajar en tiendas para pagar el alquiler, de llamar a mi padre y que éste le colgara el teléfono. Era patético, desesperado y claramente ensayado. Cada palabra calculada para apelar a cualquier pizca de simpatía que yo pudiera tener enterrada. Cometí un error, Diego, dijo ella, y ahora las lágrimas fluían libremente por sus mejillas, el rímel dejando rastros oscuros como cicatrices de guerra. Fui estúpida y egoísta, y tiré a la basura lo mejor que me ha pasado en la vida. Sé que no lo merezco, pero te quiero de vuelta. Quiero que volvamos a ser nosotros. Quiero otra oportunidad para arreglarlo. El silencio que siguió se sintió lo bastante pesado como para aplastar una piedra. En algún lugar de fondo sonaba ya suave, el tintineo de copas y el murmullo de otras conversaciones creando una banda sonora para este momento surrealista. Sentí la mano de Sofía encontrar la mía bajo la mesa, un ancla constante que me recordaba quién era yo ahora, no quién había sido. No soy tu salvación, Elena, dije finalmente, y mi voz salió más fría de lo que pretendía, cada palabra cayendo como una piedra en agua estancada.
No soy un bote salvavidas al que puedas agarrarte porque te estás ahogando. Soy el recordatorio de lo que tiraste cuando decidiste que el falso encanto de mi hermano valía más que mi devoción real. Se encogió como si la hubiera abofeteado. Pero yo no había terminado. 5 años de silencio habían acumulado un depósito de cosas que necesitaban ser dichas. Mira a la mujer que está sentada a mi lado. Mírala de verdad. Ese es el aspecto que tiene la elección cuando realmente sabes lo que quieres. Ese es el aspecto de la lealtad cuando no es solo una palabra que dices, sino un principio por el cual vives. Ahora mírate a ti misma, en lo que te has convertido. Ese es el precio de la traición. Eso es lo que sucede cuando quemas algo real persiguiendo algo falso. El rostro de Elena se desmoronó, nuevas lágrimas surcando su cara. Pero yo no sentí nada. Ni satisfacción, ni vindicación, solo una extraña sensación de finalización, como si por fin estuviera cerrando un expediente que había estado abierto demasiado tiempo. Nuestra conversación ha terminado, dije, levantándome y ayudando a Sofía a recoger su bolso. No vuelvas a contactarme. No te presentes en mi oficina. No intentes buscarme a través de amigos comunes. Tomaste tu decisión hace 5 años. Ahora vive con ella. Salimos de aquel bar sin mirar atrás. Y cuando el aire fresco de la noche golpeó mi cara, sentí algo cambiar dentro de mí. No fue perdón, eso era demasiado simple, demasiado barato. Pero tal vez fue la aceptación de que algunos capítulos terminan mal y lo único que puedes hacer es pasar la página y seguir adelante. La paz duró exactamente 4 días. Entonces Mateo llamó. Estaba en una obra revisando el vertido de cimientos para un nuevo complejo residencial cuando mi teléfono sonó con un número que había borrado hace años pero que aún reconocía. Mi capataz me miró con extrañeza cuando respondí, probablemente porque todo mi cuerpo se puso rígido, cada músculo tensándose como si me preparara para el combate. Hermano, tenemos que hablar, dijo Mateo, con su voz destilando esa falsa calidez que siempre usaba cuando quería algo. Quiero arreglar las cosas entre nosotros. No tengo hermano, dije tajantemente y corté la comunicación. Lo intentó 3 veces más ese día, dejando mensajes de voz que se volvieron progresivamente más desesperados, más suplicantes. A la 5ª llamada, bloqueé el número, pero Mateo nunca había sido bueno aceptando un no por respuesta. A la mañana siguiente, se presentó en el edificio de mi oficina, logrando de algún modo burlar la seguridad con cualquier historia que hubiera inventado. Mi asistente me llamó por el intercomunicador con pánico en la voz. Señor Cázares, hay un hombre aquí que afirma ser su hermano. Insiste mucho en verlo. Que pase, dije, porque evitarlo solo lo haría más persistente. Pero quédate cerca por si necesito que llames a seguridad. Mateo entró en mi oficina pareciendo una versión barata de sí mismo. Su traje era de confección en lugar de hecho a medida. Sus zapatos estaban desgastados. Su reloj había desaparecido por completo. El éxito claramente no lo había encontrado en los 5 años desde que destruyó mi boda, y la desesperación se notaba en cada línea de su rostro. Diego, por favor, escúchame, comenzó, sus palabras atropellándose en un torrente. Elena me manipuló. Me dijo que tú no la amabas de verdad, que solo te casabas con ella porque era lo esperado, que ella y yo teníamos una conexión que tú nunca entenderías. Fui débil y estúpido, y creí sus mentiras. Me levanté lentamente de mi escritorio, mi estatura de 1,90 m proyectando una sombra sobre su rostro. Siempre había sido más grande que Mateo, más ancho de hombros, más duro de mandíbula, pero nunca antes había usado mi tamaño para intimidarlo. Eso cambió en ese instante. ¿Sabes qué hacemos con las barras de refuerzo oxidadas en una obra? Pregunté, con voz baja y controlada. Las cortamos y las tiramos. No importa por qué están oxidadas. No importa si es por un fallo de fabricación, por daños de agua o simplemente por material de mala calidad.
Es un riesgo estructural y nosotros no construimos sobre riesgos estructurales. El rostro de Mateo palideció al darse cuenta de hacia dónde iba yo con esto. Tú eres esa barra oxidada, Mateo. Eres un riesgo estructural que eliminé de los cimientos de mi vida. Y no me importa si Elena te manipuló a ti o si tú la manipulaste a ella o si ambos se manipularon mutuamente. El resultado es el mismo. Me traicionaste. Destruiste mi confianza. Estás muerto para mí y así vas a seguir. Caminé alrededor del escritorio hasta quedar directamente frente a él, lo bastante cerca para ver el miedo en sus ojos. La comprensión de que el hermano que siempre lo había cubierto, que siempre había inventado excusas por él, que siempre lo había perdonado, se había ido para siempre. Sal de mi edificio, dije en voz baja. Si te vuelvo a ver, haré que te arresten por allanamiento. Si vuelves a contactarme, pediré una orden de alejamiento. Si intentas acercarte a través de papá o de cualquier otra persona, me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente qué hiciste y por qué lo hiciste. ¿He sido lo bastante claro o necesito dibujarte un plano? Se fue sin decir una palabra más, y lo vi a través del ventanal de mi oficina mientras cruzaba el aparcamiento con los hombros hundidos, luciendo exactamente como lo que era, un hombre que lo había apostado todo a una mala carta y lo había perdido todo. Aquella noche, mi padre llamó, y supe que Mateo había corrido hacia él como siempre hacía cuando las consecuencias alcanzaban sus actos. La voz de mi padre sonaba más vieja de lo que recordaba, desgastada por los años, las decepciones y la lenta comprensión de que uno de sus hijos estaba más allá de la salvación. Diego, es tu hermano. La familia lo es todo. Miré la foto enmarcada de Sofía en mi escritorio, tomada en una playa de Cádiz a donde habíamos ido por su cumpleaños. Se estaba riendo de algo que yo había dicho, con el pelo alborotado por el viento. Una felicidad genuina iluminaba su rostro. Esa foto representaba todo lo que el concepto de familia de mi padre nunca me había dado. Confianza, lealtad, afecto honesto ganado a través de acciones en lugar de esperado por el simple hecho de compartir sangre. La familia es la gente que no te traiciona, papá. Pasaste toda tu vida cubriendo sus debilidades, inventando excusas para sus errores, fomentando sus peores impulsos. Eso no es familia. Eso es disfunción con una máscara de familia. Quédate con tus errores si quieres. Yo he terminado de cargarlos. Colgué antes de que pudiera responder. Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre de la obligación de los lazos de sangre. Mateo y mi padre podían quedarse el uno al otro, podían ahogarse juntos en su ciclo tóxico de permisividad y decepción. Yo había construido algo mejor, algo más fuerte, algo que no requería que sacrificara mi respeto propio en el altar del deber familiar. La paz se asentó sobre mi vida de nuevo como la nieve sobre una obra, silenciosa, limpia y prometedora. Sofía y yo finalizamos los planes de nuestra boda, esta vez con una precisión militar y medidas de seguridad que habrían hecho que una investidura presidencial pareciera algo informal. Contratamos a una coordinadora de eventos privados que se especializaba en ceremonias exclusivas. Elegimos una finca retirada a las afueras de Madrid que requería códigos de invitación para acceder y dejamos claro a todos los involucrados que los invitados no deseados serían expulsados de inmediato y sin vacilación. La boda se fijó para un sábado de finales de octubre, cuando el clima finalmente daba un respiro y la amenaza del calor del verano había pasado. Todo era perfecto. Todo estaba controlado. Todo era exactamente como debía ser. Fue entonces cuando Elena decidió hacer su última jugada desesperada. 2 semanas antes de la boda, el bufete de Sofía recibió una visita inesperada. Su asistente la llamó en mitad de una reunión con un cliente, con la voz tensa por el estrés, diciendo que alguien exigía verla de inmediato y se negaba a marcharse. Sofía se disculpó, salió a la zona de recepción y encontró a Elena allí, con un aspecto aún peor que el que tenía en el bar. Su ropa estaba arrugada, su pelo sucio y tenía una energía maníaca que hizo saltar todas las alarmas en la mente legal de Sofía. Lo estás arruinando.
Gritó Elena en cuanto apareció Sofía, su voz resonando por todo el espacio profesional y haciendo que todos se detuvieran a mirar. Diego solía ser amable, cálido y cariñoso. Ahora es frío e implacable, y todo es por tu culpa. Lo has convertido en algo que él no es. Sofía ni siquiera parpadeó, no elevó la voz, ni mostró rastro de la irritación o el enfado que probablemente sentía. Simplemente miró a Elena con esa misma expresión calmada y analítica que usaba en el tribunal cuando el abogado contrario perdía los papeles, esperando a que el estallido teatral siguiera su curso. Señorita Barrios, lo que usted percibe como frialdad se llama límites. Diego aprendió por las malas que la confianza es algo que debe ganarse y que la sangre no convierte automáticamente a alguien en familia. Él merece paz, estabilidad y una compañera que lo valore exactamente por quien es. Yo le proporciono esas cosas. Usted le proporcionó caos y traición. El rostro de Elena se retorció en algo feo, una mezcla de rabia y desesperación que la hacía casi irreconocible como la periodista equilibrada que alguna vez amé. Yo lo amaba. Chilló. Todavía lo amo. Solo lo estás usando por su dinero, por su estatus. No te importa como me importa a mí. Sofía llegó a sonreír ante eso. Una sonrisa fría, profesional, que nunca llegó a sus ojos. Señorita Barrios, el hecho de que esté teniendo esta conversación conmigo en lugar de con Diego me dice todo lo que necesito saber sobre sus sentimientos. No está aquí porque lo ame. Está aquí porque está en una espiral destructiva y busca a alguien a quien culpar de sus propias malas decisiones. Mañana, mi mensajero entregará una orden de cese y desista en su domicilio junto con los papeles para una orden de alejamiento. Si vuelve a acercarse a Diego, a mí, a nuestra boda o a cualquiera de nuestras propiedades, haré que la arresten. ¿Lo entiende o necesito explicárselo en términos más sencillos? Elena salió de la oficina llorando y maldiciendo, pero Sofía no se arriesgaba. Presentó la orden de alejamiento esa misma tarde, contrató seguridad adicional para la boda y pidió a su asistente que creara un sistema de alertas con fotos para que cada guardia reconociera de inmediato a Elena si intentaba irrumpir en el evento. Cuando me contó lo del enfrentamiento esa noche durante la cena, lo hizo con la misma eficiencia calmada que aportaba a todo, como si describiera una declaración judicial particularmente tediosa en lugar de una violenta confrontación emocional. Está rota, Diego, dijo Sofía, cortando su salmón con precisión quirúrgica. Y la gente rota hace cosas impredecibles. Vamos a estar preparados. El día de la boda llegó con un tiempo perfecto, cielos despejados y una brisa suave que traía el aroma a lavanda de los jardines de la finca. Yo estaba en una habitación privada preparándome con mis padrinos, hombres de mi empresa que se habían vuelto más cercanos de lo que cualquier hermano podría haber sido, y sentí algo que no había experimentado en 5 años, felicidad genuina, de esa que no necesita probarse ni justificarse, que simplemente existe como la luz del sol o la gravedad. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde, cuando la luz sería dorada y favorecedora. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 3, aparcando en la zona designada y siendo escoltados al jardín donde sillas blancas rodeaban un arco envuelto en yedra. El cuarteto de cuerda tocaba piezas clásicas suaves y todo se desarrollaba con la precisión de relojería que habíamos planeado. Entonces, a las 4 menos cuarto, exactamente 15 minutos antes de que yo debiera salir y ocupar mi lugar en el altar, uno de los guardias de seguridad corrió hacia mí con la tensión marcada en su rostro. Señor, tenemos una situación. Elena había logrado entrar de algún modo en la propiedad, evitando la entrada principal al saltar una sección de la valla que lindaba con un campo adyacente. Estaba desaliñada y con la mirada extraviada, con el vestido roto y manchado de barro, moviéndose a través de los jardines hacia el espacio de la ceremonia con una determinación obsesiva. Los guardias habían intentado interceptarla, pero ella había empezado a gritar, llamando la atención de los invitados que ya estaban sentados y creando exactamente el tipo de escena que tanto nos habíamos esforzado por evitar. Salí al jardín y la vi.
Vi a mis invitados mirando con un horror fascinado. Vi a Sofía junto al arco con su vestido de novia, mirándome con total confianza en sus ojos. No estaba entrando en pánico ni llorando ni exigiendo que yo hiciera algo. Simplemente esperaba a ver cómo manejaría yo aquello, confiada en que cualquier decisión que tomara sería la correcta. Elena me vio y su rostro se transformó, la desesperación mezclándose con algo que podría haber sido esperanza si no fuera tan claramente insensato. Empezó a correr hacia mí, tropezando con su vestido sucio, gritando mi nombre una y otra vez como si fuera una oración o una maldición. Diego, por favor, no hagas esto. Te quiero. Siempre te he querido. Los guardias de seguridad se movieron para interceptarla, pero levanté la mano, deteniéndolos. Esto necesitaba terminar de verdad, de una manera que no dejara lugar a dudas ni a posibilidades. Caminé hacia Elena hasta que estuvimos frente a frente y el jardín quedó en completo silencio, salvo por el viento en los árboles. Mírame, Elena, dije, y mi voz se proyectó por todo el espacio sin necesidad de gritar. Mírame de verdad. No soy el hombre que conociste hace 5 años. Ese hombre murió la noche en que le dijiste que él nunca fue lo que querías. Lo que está aquí ahora es alguien que tú construiste a través de tu traición. Alguien que aprendió que el amor sin lealtad es solo una mentira bonita. Me volví hacia el altar donde estaba Sofía y levanté la voz para que todos pudieran oír. Mírenla todos. Miren a la mujer con la que estoy a punto de casarme. Es brillante y fuerte, y me eligió sabiendo exactamente quién era yo. Con todas las piezas dañadas y los bordes afilados. Ella no necesitó que yo fuera perfecto. Solo necesitó que fuera real. Luego volví a mirar a Elena, que temblaba con tal fuerza que pensé que podría desplomarse. Me perdiste para siempre, Elena. No porque dejara de importarme, ni porque no pueda perdonar, sino porque me enseñaste que algunas traiciones son tan profundas, tan fundamentales, que cambian permanentemente el paisaje. No se puede construir sobre tierra quemada. Tienes que buscar una tierra completamente nueva. Ella intentó alcanzarme entonces, sus manos agarrando mi chaqueta, su rostro desmoronándose ante la realidad de lo que yo decía. Los guardias avanzaron, pero de repente ella se quedó lacia, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó en el suelo en lo que parecía ser un desmayo o un ataque de pánico. 2 de los guardias la levantaron con cuidado y la llevaron a un coche de golf, conduciéndola hacia la entrada donde ya esperaba una ambulancia porque Sofía había planeado incluso esa contingencia. Vi desaparecer el vehículo por el camino, luego me dirigí a mis invitados con una calma que sentía genuinamente. Damas y caballeros, les pido disculpas por la interrupción. A veces el pasado se esfuerza mucho por impedir el futuro, pero el pasado nunca gana. No si eres lo bastante fuerte para dejarlo donde pertenece. La ceremonia continuó con 15 minutos de retraso, pero por lo demás tal como se había planeado. Cuando pronuncié mis votos ante Sofía, mirando sus firmes ojos grises, lo sentí en cada fibra de mi ser de una manera que nunca antes había sido capaz de sentir. Porque ella se los había ganado. Porque habíamos construido esta relación sobre la honestidad, los límites y el respeto mutuo, en lugar de suposiciones, obligaciones y fantasías románticas. El banquete fue perfecto. El tipo de celebración con el que uno sueña tener algún día. Buena comida, buena música, gente que realmente nos apreciaba en lugar de solo presentarse por el champán gratis. Mi padre no había venido, respetando la distancia que yo había creado. Y Mateo estaba, con suerte, al otro lado del país intentando salvar lo que quedara de su vida. Elena estaba presumiblemente en un hospital recibiendo la ayuda que desesperadamente necesitaba. Y yo estaba exactamente donde debía estar, con exactamente quien debía estar. 3 semanas después de la boda, Sofía y yo nos fuimos de luna de miel a Nueva Zelanda, un lugar lo bastante lejano para que el drama no pudiera seguirnos. Caminamos por montañas, exploramos pueblos costeros y pasamos mañanas perezosas en la cama hablando del futuro que íbamos a construir juntos.
Sin fantasmas, sin remordimientos, solo dos personas avanzando con ojos claros y corazones firmes. Pero la vida tiene una forma de ponerte a prueba cuando menos lo esperas, de lanzarte imprevistos que te recuerdan que la paz es algo que tienes que defender, no algo que logras una vez y conservas para siempre. 2 meses después de regresar de Nueva Zelanda, en una mañana de martes que comenzó como cualquier otra, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Estuve a punto de no contestar, pensando que podría ser otro intento desesperado de Elena o Mateo por volver a entrar en mi vida. Pero algo me impulsó a descolgar. Quizá curiosidad, quizá solo la costumbre de responder llamadas en horario laboral. Diego Cázares, dije, con voz profesional y cortante. Hubo una larga pausa al otro lado. El sonido de alguien respirando pesadamente, luchando por encontrar las palabras. Entonces, una voz que reconocí pero que no había escuchado en años habló. Y estaba tan rota, tan absolutamente destruida, que casi no creí que fuera real. Diego, es papá. Por favor, no cuelgues. Mi mano se apretó sobre el teléfono y sentí que Sofía levantaba la vista de su portátil al otro lado de la mesa de la cocina, donde ambos estábamos trabajando desde casa esa mañana. Vio algo en mi rostro, una tensión que hizo que cerrara de inmediato su ordenador y me prestara toda su atención. ¿Qué quieres?, pregunté, manteniendo mi voz neutral, sin concederle nada. Es Mateo, dijo él, y su voz se quebró al pronunciar el nombre de mi hermano como si un cristal se rompiera. Está en el hospital. Intentó quitarse la vida anoche. Lo encontraron en su apartamento de Valencia. Pastillas y alcohol. Está vivo, pero apenas. No saben si habrá daño cerebral permanente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas e imposibles. Una parte de mí quería sentir algo. Dolor o conmoción o incluso satisfacción de que el karma finalmente hubiera alcanzado a mi inútil hermano. Pero todo lo que sentí fue una extraña insensibilidad, como si estuviera hablando de un extraño en lugar de alguien que alguna vez compartió mi infancia, mi hogar, mi sangre. ¿Por qué me llamas?, pregunté, porque genuinamente no entendía qué respuesta esperaba. Porque eres su hermano, Diego. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, de todos los errores que ha cometido, sigues siendo tu familia. Los médicos dicen que las próximas 72 horas son críticas, dicen que puede que no lo logre. Y si muere, no quiero que pases el resto de tu vida lamentando no haberle dicho al menos adiós. Miré a Sofía, que me observaba con esos ojos grises y tranquilos, leyendo la situación a partir de mi parte de la conversación. Se levantó y se puso al lado de mi silla, apoyando su mano en mi hombro. Un mensaje silencioso de que, decidiera lo que decidiese, ella me apoyaría. Papá, yo me despedí de Mateo hace 5 años. Él tomó su decisión. Destruyó algo que no se podía reparar. Y si intentó quitarse la vida, eso es responsabilidad suya, no mía. Ya no soy responsable de las consecuencias de sus actos. ¿Cómo puede ser tan frío?, dijo mi padre, y ahora la rabia se mezclaba con la desesperación en su voz. ¿Cómo puedes descartar así a tu propio hermano como si no fuera nada? Cometió un error, Diego. Un error terrible. ¿Pero significa eso que merece morir solo, sin nadie que se preocupe por él a su lado? Me levanté y caminé por el suelo de la cocina, sintiendo que esa vieja y familiar rabia crecía en mi pecho. La rabia que tanto me había esforzado por controlar, por canalizar en cosas productivas en lugar de destructivas. No cometió un error, papá. Un error es olvidar el cumpleaños de alguien o decir algo inoportuno en una cena. Lo que Mateo hizo fue traicionarme de la manera más fundamental posible. Se acostó con mi prometida la noche antes de mi boda. Me miró a los ojos durante meses mientras mantenía una aventura a mis espaldas. Destruyó mi capacidad de confiar en la gente. ¿Y quieres que lo deje todo y corra a su lado porque no pudo vivir con las consecuencias de sus elecciones? Es tu hermano,
repitió mi padre como si fuera algún tipo de hechizo mágico que hiciera que todo lo demás fuera irrelevante. No, no lo es. Un hermano es alguien que te cuida las espaldas. Alguien que te protege en lugar de apuñalarte. Mateo dejó de ser mi hermano en el momento en que decidió que Elena era más importante que la lealtad. Y tú dejaste de ser mi padre cuando elegiste fomentar su comportamiento en lugar de hacerle responsable de él. Podía oír a mi padre llorando al otro lado de la línea. Sollozos profundos y desgarradores que podrían haberme conmovido alguna vez, pero que ahora solo sonaban como las consecuencias de décadas de malas decisiones que finalmente pasaban factura. Por favor, Diego, te lo ruego. Solo ven a verlo una vez. No tienes que perdonarlo. No tienes que reconstruir una relación. Solo ven a despedirte si llega el momento. Hazlo por mí, si no quieres hacerlo por él. Miré a Sofía, buscando en su rostro guía, permiso, algo que me dijera cuál era la elección correcta. Se acercó más y habló en voz baja, solo para que yo la oyera. Esto no trata sobre él, Diego. Trata sobre ti, sobre si podrás vivir contigo mismo si no vas. No puedo tomar esta decisión por ti. Pero puedo decirte que, elijas lo que elijas, estaré allí mismo a tu lado. Respiré profundamente, sintiendo el peso de la decisión presionándome como una fuerza física. Una parte de mí quería colgar, bloquear el número de mi padre, seguir viviendo mi vida fingiendo que Mateo y su espiral autodestructiva no tenían nada que ver conmigo. Pero otra parte, una más pequeña pero más insistente, sabía que Sofía tenía razón. Esto no era por Mateo. Era sobre quien quería ser yo, sobre si era lo bastante fuerte para enfrentarme a él una última vez sin que ello destruyera la paz que había construido. Iré, dije finalmente, y las palabras me supieron a ceniza. Pero no iré solo, y no voy para perdonarlo, ni para reconciliarme, ni para jugar a la familia feliz. Voy para cerrar esta puerta por completo, para asegurarme de que no haya dudas que me persigan en el futuro. Eso es todo. Nada más. El sollozo de alivio de mi padre fue casi doloroso de escuchar. Gracias, Diego. Gracias. Te enviaré la información del hospital por mensaje. Está en el clínico de Valencia. Colgué sin despedirme y me quedé allí, en mi cocina, sintiendo como si el suelo acabara de desplazarse bajo mis pies. Sofía me rodeó con sus brazos desde atrás, su cuerpo cálido y sólido contra mi espalda. No tenemos que ir, dijo en voz baja. No le debes nada. Ni siquiera esto. Lo sé, dije, dándome la vuelta para mirarla. Pero si no voy, si le pasa algo, siempre me preguntaré si debí haberlo hecho. Y me niego a darle ese poder sobre mí. Voy a ir a Valencia. Voy a mirarlo a los ojos una última vez. Y luego me marcharé sabiendo que hice todo lo que necesitaba hacer para ser el tipo de hombre que quiero ser. Ella me besó entonces, suave y comprensiva, y sentí que parte de la tensión abandonaba mis hombros. Por esto me había casado con ella. No porque hiciera todo fácil, sino porque hacía que las cosas difíciles fueran soportables. Porque comprendía que, a veces, hacer lo correcto significaba hacer lo que duele. Volamos a Valencia a la mañana siguiente. Sofía insistió en venir a pesar de mis protestas de que no necesitaba pasar por aquello. El hospital era enorme y estéril, con ese olor a antiséptico y desesperación. Mi padre esperaba en la sala de la UCI, pareciendo 20 años mayor que la última vez que lo vi. Su pelo se había vuelto completamente cano, su rostro estaba surcado de preocupación y agotamiento, y sus manos temblaban cuando se levantó para recibirme. Diego, has venido. Gracias a Dios que has venido. No lo abracé. No le ofrecí más consuelo que mi presencia. ¿Dónde está? Habitación 314. Los médicos dicen que está estable por ahora, pero aún no ha despertado. No están seguros de cuándo lo hará ni en qué condiciones estará si lo hace. Asentí, preparándome para lo que estaba a punto de ver.
Sofía me apretó la mano una vez, un recordatorio de que no estaba solo en esto. Y entonces caminé por aquel pasillo hacia la habitación de Mateo como si caminara hacia una ejecución. Se veía pequeño en aquella cama de hospital, más pequeño de lo que recordaba. Las máquinas pitaban rítmicamente a su alrededor, monitorizando su cuerpo fallido, manteniéndolo atado a la vida mediante tubos y cables. Su rostro estaba pálido, casi gris, y tenía unas ojeras oscuras que lo hacían parecer un cadáver. Este era mi hermano, la persona a la que una vez protegí, defendí y en la que creí. Esto era a lo que la traición, las malas decisiones y el huir de las consecuencias lo habían reducido. Me quedé al pie de la cama, observándolo, esperando sentir algo. Rabia, tristeza, lástima, satisfacción. Pero todo lo que sentí fue una profunda sensación de desperdicio, de potencial malogrado y oportunidades tiradas por la borda a cambio de nada. No te perdono, dije en voz baja, hablando a su forma inconsciente. No te perdono por lo que me hiciste, por lo que destruiste, por los años de confianza que tiraste como si no significaran nada. Pero tampoco te odio. No siento nada por ti, Mateo. Ahora solo eres una historia con moraleja, un recordatorio de lo que sucede cuando eliges mal una y otra vez hasta que no queda nada por elegir. Me di la vuelta para marcharme, pero algo me hizo detenerme en la puerta. Me hizo mirar atrás una última vez al hombre roto en esa cama. Si sobrevives a esto, si despiertas y tienes otra oportunidad, hazlo mejor. Sé mejor. Deja de ser la persona que toma el camino fácil y empieza a ser alguien digno de respeto. Pero no lo hagas por mí. No lo hagas para ganarte mi perdón o reconstruir lo que teníamos. Hazlo por ti mismo, porque mereces algo mejor que esto. Incluso si yo no soy quien va a estar allí para verlo. Salí de aquella habitación y no miré atrás. Mi padre intentó hablar conmigo en el pasillo, intentó agradecerme que hubiera ido, pero yo simplemente negué con la cabeza y seguí caminando. Sofía esperaba junto al ascensor y, cuando llegué a su altura, la estreché entre mis brazos y la sostuve como si fuera la única cosa sólida en un mundo que de repente se había vuelto líquido e inestable. Vámonos a casa, le dije contra su cabello. Volvamos a nuestra vida, a nuestra paz y a nuestro futuro. He terminado con este capítulo. He terminado con todos ellos. Volamos de regreso a Madrid esa misma tarde y, mientras el avión despegaba, vi desaparecer Valencia bajo las nubes y sentí que algo dentro de mí finalmente se asentaba. Había hecho lo que necesitaba hacer. Me había enfrentado al pasado una vez más sin dejar que me arrastrara de nuevo hacia abajo. Había sido la persona íntegra, el hombre más fuerte. No porque Mateo lo mereciera, sino porque ese era quien yo había elegido ser. De pie en ese balcón con mi esposa, contemplando la ciudad que estaba ayudando a construir, estructura por estructura, sentí algo que no había sentido desde antes de aquella noche lluviosa hace 5 años. Paz. Una paz real, ganada e inquebrantable. El tipo de paz que no proviene de olvidar, perdonar o vengarse. El tipo que surge de construir algo tan fuerte que el pasado ya no puede tocarlo. 3 días después de nuestro regreso de Valencia, mi padre llamó para decirme que Mateo había despertado, que iba a sobrevivir, que no parecía haber daño cerebral permanente y que preguntaba por mí. Escuché esa información con el mismo desapego con el que escucharía la recuperación de un extraño. Luego le dije a mi padre que me alegraba de que Mateo fuera a estar bien, pero que nada había cambiado. La puerta seguía cerrada. El puente seguía quemado. Y no tenía intención de reconstruir ninguna de las dos cosas. De pie en aquel balcón con la mano de Sofía en la mía, finalmente comprendí de qué habían tratado los últimos 5 años. No de venganza, ni de pasar página, ni de demostrar nada a la gente que me había herido. Había tratado de reconstruirme a mí mismo desde cero, ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión, hasta convertirme en alguien que no necesitaba que ellos cerraran el ciclo porque yo lo había encontrado dentro de mí. Elena había dicho que nunca quiso casarse conmigo,
que siempre había querido a Mateo. En aquel momento, esas palabras se sintieron como cuchillos, cortando todo lo que yo creía sobre nuestra relación. Pero mirando atrás, podía verlas como lo que realmente fueron, un regalo. Un regalo brutal y doloroso envuelto en traición. Pero un regalo al fin y al cabo, porque me liberaron de perder más tiempo con alguien que no podía ver mi valor, que no podía apreciar mi lealtad, que no podía entender que lo que teníamos valía la pena luchar por ello. Había pasado 3 años creyendo que estaba roto, que algo en mí era fundamentalmente digno de rechazo o insuficiente. Luego conocí a Sofía y me di cuenta de la verdad. No estaba roto. Simplemente había estado con alguien que no sabía reconocer la calidad cuando la tenía delante. Alguien tan atrapada en la fantasía y el drama que confundió mi estabilidad con aburrimiento, mi devoción con debilidad, mi consistencia con falta de pasión. Sofía me enseñó que el amor real no trata de grandes gestos ni de declaraciones dramáticas. Trata de estar presente cada día, de cubrirle la espalda a alguien cuando la vida se pone difícil, de construir algo juntos que sea más fuerte que lo que cualquiera de los dos podría crear por separado. Trata de una confianza que no necesita ser probada constantemente. De una lealtad que se demuestra con acciones en lugar de solo prometerse con palabras. No se me escapaba la ironía de que la traición de Elena me hubiera conducido a algo infinitamente mejor que lo que perdí. Si ella no se hubiera acostado con mi hermano, probablemente estaría ahora en un matrimonio mediocre, preguntándome por qué me sentía perpetuamente insatisfecho, inventando excusas para alguien que nunca me quiso realmente en primer lugar. En cambio, estaba aquí con una mujer que me eligió con ojos claros y una convicción firme, que vio exactamente quién era yo y decidió que eso era precisamente lo que quería. Mateo también me había hecho un favor, aunque tendría que masticar cristales antes de admitirlo ante él. Me había demostrado que la sangre no significa lealtad automáticamente. Que la familia es algo que eliges en lugar de algo con lo que te toca cargar. El hermano al que había pasado décadas protegiendo y defendiendo había sido una carga todo el tiempo, y cortarlo de mi vida había sido como extirpar un tumor. Doloroso en el momento, pero en última instancia, salvador. Incluso la elección de mi padre de ponerse del lado de Mateo, de pedirme que perdonara y olvidara, me había enseñado algo valioso. Me demostró que fomentar el mal comportamiento por un sentido malentendido de lealtad familiar no ayuda a nadie. Solo crea un ciclo donde la persona que causa el daño nunca se enfrenta a las consecuencias, y se espera que la persona perjudicada sacrifique constantemente su propio bienestar para mantener la ilusión de unidad familiar. Todas estas lecciones dolorosas se habían combinado para crear al hombre que estaba en este balcón. Y no cambiaría a ese hombre por nada. Ni siquiera por evitar el dolor que lo creó. Porque el dolor me había hecho cuidadoso, la traición me había hecho sabio y la pérdida me había hecho apreciar lo que tenía ahora con una profundidad que la gente cómoda nunca alcanza. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía, apretando mi mano suavemente. En cómo la destrucción puede ser constructiva, dije, sabiendo que ella entendería el juego de palabras. En cómo a veces tienes que demoler un edificio que es estructuralmente inestable antes de poder construir algo que realmente dure. Ella sonrió, esa sonrisa cómplice que decía que había seguido mi metáfora exactamente hasta donde yo quería. El lema de Cázares Construcciones aplicado a la vida. Todo lo que se lo aprendí de la construcción, dije, atrayéndola hacia mí. No se puede construir sobre unos cimientos débiles. No se pueden escatimar esfuerzos sin comprometer la integridad. Y no se puede crear algo fuerte y hermoso sin estar dispuesto a trabajar día tras día, incluso cuando es difícil. Las luces de Madrid brillaban abajo como promesas. Cada una representaba una vida vivida, una elección tomada, un futuro construido o destruido. En algún lugar allá afuera, la gente se enamoraba y se desmoronaba, se casaba y se divorciaba, construía imperios y los veía caer. La ciudad nunca dejaba de moverse, nunca dejaba de cambiar, nunca dejaba de ofrecer segundas oportunidades a quienes estuvieran dispuestos a tomarlas.
Yo había tomado la mía, la había agarrado con ambas manos y había construido algo que valía la pena conservar. Y mientras estaba allí con Sofía, sintiendo su calor a mi lado y el ritmo constante de su respiración, supe con absoluta certeza que así es como se ve la victoria. No es la venganza contra quienes te hirieron. No es la humillación pública ni verlos sufrir. Es simplemente la satisfacción silenciosa de construir algo mejor sobre las ruinas que ellos dejaron atrás. El pasado siempre estaría allí, unos cimientos enterrados bajo la nueva construcción, visibles solo si sabías dónde mirar. Pero ya no definía el edificio. Simplemente lo sostenía, le daba estabilidad, recordaba a todo el que lo viera que lo que se alzaba allí ahora se había ganado con esfuerzo y perseverancia, y con la terca negativa a dejar que la traición escribiera el capítulo final. Yo era Diego Cázares, fundador de Cázares Construcciones, esposo de Sofía Valdés. Un hombre que había aprendido que la mayor venganza no es herir a quienes te hirieron. Es construir una vida tan buena, tan sólida, tan genuinamente plena, que su ausencia se convierta en una bendición en lugar de en una herida. Elena podía quedarse con sus remordimientos. Mateo podía quedarse con sus excusas y su segunda oportunidad en la vida. Mi padre podía quedarse con su lealtad equivocada hacia el hijo equivocado. Yo tenía todo lo que necesitaba justo aquí, envuelto en mis brazos, creciendo en mi cuenta bancaria, reflejado en el respeto de mis colegas y en el amor de mi esposa. Esa es la historia de cómo morí y regresé como alguien mejor. De cómo la traición me rompió y la reconstrucción me hizo más fuerte. De cómo aprendí que algunas puertas no solo deben cerrarse, sino soldarse para siempre. Y de que la verdadera familia se elige a través de la lealtad en lugar de asignarse por genética. De cómo descubrí que el hombre en el que te conviertes tras la tragedia es más auténtico que el hombre que eras antes. Porque la adversidad revela el carácter en lugar de limitarse a ponerlo a prueba. Hace 5 años, Elena me dijo que nunca quiso casarse conmigo, que siempre había querido a mi hermano. Esas palabras destruyeron todo lo que yo creía de mi vida. Pero también me liberaron para encontrar algo real, algo sólido, algo construido sobre la elección mutua en lugar de sobre una ilusión cómoda. Así que, de un modo extraño, le debo gratitud. No por la traición en sí, sino por la claridad que me impuso, el crecimiento que me exigió, la persona que reveló que tenía la fuerza de llegar a ser. De pie en aquel balcón con mi esposa, contemplando la ciudad que estaba ayudando a construir estructura por estructura, sentí algo que no había sentido desde antes de aquella noche lluviosa hace 5 años. Paz. Una paz real, ganada e inquebrantable. El tipo de paz que no proviene de olvidar, perdonar o vengarse. El tipo que surge de construir algo tan fuerte que el pasado ya no puede tocarlo.